El oficial ignoró mi licencia. No me pidió el seguro. En su lugar, me miró con lástima y dijo: «Siento mucho su pérdida». Antes de que pudiera responder, bloqueó la autopista con su patrulla, forzando a los demás autos a frenar para abrirme paso. Pisé el acelerador a fondo hacia el hospital, sin saber que mi vida ya había terminado. ¿Esto es algún tipo de broma retorcida?, pregunté, con la irritación subiendo por mi garganta como bilis. El policía no había pedido mi licencia, ni el registro, ni el seguro. Se quedó plantado junto a mi ventanilla, ignorando el flujo del tráfico que pasaba zumbando a centímetros de su uniforme. En cuestión de segundos, su expresión profesional se había desmoronado. La máscara de autoridad se agrietó para revelar algo que ningún conductor quiere ver en la cara de un agente: una lástima profunda, humana y devastadora. Su radio acababa de sonar con un código estático que yo no entendía, pero que a él le había helado la sangre. «Lo siento enormemente por su pérdida, señor». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, absurdas, imposibles de digerir. Antes de que pudiera procesarlas, antes de que pudiera gritarle: «¿Qué pérdida? ¿De qué demonios está hablando?», ya estaba corriendo de vuelta a su patrulla. Encendió las luces, pero esta vez no para detenerme. Giró el vehículo con una maniobra agresiva, cruzándolo en medio de la autopista, bloqueando físicamente el tráfico que venía detrás para crear un vacío artificial. Los otros coches frenaron con chirridos de neumáticos y se apartaron, mientras él sacaba el brazo por la ventanilla y me señalaba el carril izquierdo con una urgencia frenética, ofreciéndome un camino despejado que yo no sabía en ese momento que era hacia el infierno. Me quedé congelado un instante eterno, con las manos temblando violentamente sobre el volante, incapaz de comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. El policía sabía algo que yo no, algo tan catastrófico que me dejó ir a toda velocidad, rompiendo todas las leyes de tránsito, sin una sola advertencia. Pisé el acelerador a fondo, el motor rugió como una bestia herida, pero yo apenas lo oía. Busqué mi teléfono a tientas en el asiento del copiloto, sin quitar la vista de la carretera, que ahora se desdibujaba por la velocidad y el pánico que me nublaba la vista. Había aterrizado hacía apenas una hora de un viaje de negocios de 3 días en Seattle. 3 días sin verla. Marqué el número de Carla. Buzón de voz: «Hola, soy Carla, probablemente estoy en clase o corrigiendo tareas. Deja tu mensaje y te llamaré en cuanto suelte el bolígrafo rojo». Su voz grabada, alegre, ligera y llena de vida, me golpeó el estómago como un puñetazo. No era raro. Solía tener el móvil en silencio mientras daba clases en el kinder. Intenté con el teléfono fijo de casa. Nada. Solo el tono monótono resonando en una casa vacía. Mi pecho empezó a apretarse, impidiéndome conseguir el aire. Busqué el número de su hermana. Buzón, el de su madre. Buzón, el de la mía. Nada. El silencio del teléfono era ensordecedor. La autopista se extendía ante mí como una cinta gris interminable, pero mi mente ya no estaba conduciendo. Proyectaba películas de terror en alta definición. Un accidente de coche múltiple con metal retorcido, un incendio devorando nuestra casa mientras ella dormía, un tiroteo en la escuela. Cada escenario era más gráfico y visceral que el anterior. La palabra del policía rebotaba dentro de mi cráneo. Pérdida. No dijo accidente, no dijo emergencia, dijo pérdida. Esa palabra tiene un peso específico, un final definitivo. Finalmente, marqué a mi hermano Héctor. Sonó 4 veces. 4 martillazos en mis nervios destrozados, antes de que contestara su esposa, Paulina. Lloraba tan fuerte que apenas podía entender si estaba hablando o ahogándose en su propio dolor. Eran aullidos, no palabras. ¿Cómo pudo pasar esto? No entiendo. Es imposible, Dios mío, es imposible. Repetí entre gritos histéricos, totalmente incoherente. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Carla? ¿Está bien? Grité al sistema de manos libres, con el pánico desgarrándome las cuerdas vocales, golpeando el volante con la palma de la mano hasta hacerme daño. Paulina solo lloró más fuerte. De fondo, oí la voz grave de Héctor, tensa y autoritaria, ordenándole que le diera el teléfono. Hubo un forcejeo, ruido de estática, un golpe sordo y voces apagadas discutiendo antes de que la línea se cortara abruptamente. Llamé 3 veces más. Nadie contestó. El silencio volvió a caer sobre el coche.
Iba a 160 kilómetros por hora, el chasis vibrando bajo mis manos, zigzagueando entre vehículos que me tocaban el claxon furiosos, lanzándome insultos que no escuchaba. Podría haberme estrellado y matado allí mismo, y no me habría importado. Algo le había pasado a mi esposa, y el mundo entero conspiraba para no decirme qué era. La salida hacia el hospital se acercaba. La tomé sin poner el intermitente, los neumáticos chillando sobre el asfalto caliente, casi perdiendo el control en la curva. Sabía instintivamente que la llevarían ahí. Era el centro de trauma más cercano a su escuela. El estacionamiento era un laberinto caótico de visitas y ambulancias, luces rojas giratorias y gente corriendo. Abandoné mi coche en el primer hueco que vi, subido a la acera junto a la entrada de emergencias, bloqueando una rampa. Legal o no, me daba igual. Corrí a través de las puertas automáticas hacia la recepción, sintiendo que mis piernas eran de plomo, que el aire era demasiado denso. El olor me golpeó de inmediato. Esa mezcla específica y nauseabunda de desinfectante clínico fuerte, café quemado y miedo. Busco a mi esposa, Carla Muñoz, la trajeron aquí hace poco, dije, jadeando, apoyando todo mi peso sobre el mostrador para no caer. La enfermera dejó de teclear. Cuando levantó la vista hacia mí, sus ojos estaban rojos y vidriosos. Sabía quién era yo antes de que dijera mi nombre. No me pidió identificación, no me pidió el seguro, no me pidió que tomara asiento y esperara mi turno. El guardia de seguridad lo acompañará, dijo con una voz que era apenas un susurro, desviando la mirada hacia sus manos. Un hombre grande con uniforme azul apareció a mi lado como una sombra. No dijo una palabra, solo hizo una seña rígida con la cabeza. Caminamos por pasillos interminables, pasando habitaciones llenas de máquinas que pitaban rítmicamente y familias angustiadas esperando noticias. Pero el guardia no se detenía ni bajaba el ritmo. Me miraba de reojo con esa misma mirada de lástima insoportable que tenía el policía de tráfico. Tomamos un ascensor de servicio, lejos del público. El guardia presionó el botón del tercer piso. El letrero sobre las puertas se iluminó con letras rojas. UCI pediátrica. ¿Por qué estábamos en pediatría si Carla estaba herida? Ella tenía 32 años. Mi cerebro chirriaba, patinando sobre la incongruencia, intentando buscar una explicación lógica donde no la había. Quizás no había camas en adultos. Quizás era un error administrativo. Me aferré a esa idea. Un error. Todo esto era un gigantesco error. El guardia me condujo por otro pasillo, más silencioso, donde el aire parecía más frío. El sonido de lamentos crudos traspasaba las paredes. Varias personas sollozaban tras una puerta cerrada al final del corredor. Al acercarnos, el sonido se hizo nítido, desgarrador. Reconocí las voces: Héctor, Paulina, los padres de Carla, mi madre. Todos estaban allí. Nadie había contestado el teléfono, porque ya estaban en el hospital, viviendo la pesadilla antes de que yo llegara. El guardia abrió la puerta pesada. El llanto se detuvo un instante, suspendido en el aire, cuando todos se giraron para mirarme. La habitación estaba llena de las personas que más amaba, pero parecían extraños. Sus caras estaban desfiguradas, rojas e hinchadas, envejecidas 10 años en una sola tarde. Héctor se levantó de un salto y caminó hacia mí con los brazos abiertos, intentando interceptarme, bloquearme la vista como si pudiera protegerme de la verdad con su cuerpo, pero lo esquivé con un movimiento brusco, casi violento. «Suéltame», gruñí. Necesitaba verla. Necesitaba confirmar que estaba bien, que era una confusión, aunque la presencia de todos ahí me gritaba que no lo era. Doblé la esquina hacia la habitación contigua, una sala de observación privada con la luz atenuada, y mis rodillas simplemente dejaron de funcionar. Había 3 camillas, 3 cuerpos cubiertos completamente con sábanas blancas, impolutas, almidonadas y terribles. 2 eran formas de tamaño adulto. La tercera forma era diminuta. Mi mano ya se extendía hacia la sábana más cercana antes de que Héctor pudiera agarrar mi muñeca. Me solté de su agarre con una fuerza que no sabía que tenía y levanté la tela blanca. La cara de Carla estaba allí, pálida, inmóvil. Sus pestañas descansaban sobre sus mejillas como si estuviera tomando una siesta profunda después de un día largo, excepto por el tinte azulado, antinatural y clínico, alrededor de sus labios. No había subida y bajada en su pecho,
No había calor. Al tocar su mejilla, el frío me quemó la piel de los dedos. No era el frío del aire acondicionado, era el frío absoluto de la ausencia de vida. El mundo se detuvo. El sonido del hospital desapareció, reemplazado por un pitido agudo y constante en mis oídos. Junto a su cama había otra con un hombre robusto que reconocí de inmediato. Carlos, el conserje de la escuela. Un hombre amable que siempre me saludaba con una sonrisa y un chiste sobre el clima cuando iba a recogerla. Y la forma más pequeña, esa me revolvió el estómago hasta hacerme sentir físicamente enfermo. Era un niño, quizás de 5 años, con cabello oscuro y una manita inerte que asomaba bajo la sábana, todavía aferrando un cochecito de juguete rojo. Mis piernas se dieron por completo. Héctor me atrapó antes de que mi cabeza golpeara, sus brazos sosteniéndome mientras mi cuerpo empezaba a convulsionar en un llanto seco, espasmódico, que no emitía sonido. Sentía que me estaba rompiendo por dentro, hueso por hueso, órgano por órgano. Una mujer con traje gris apareció a mi lado, identificándose como Olivia Guerrero, trabajadora social. Me guió a una silla de plástico naranja mientras yo jadeaba, buscando un aire que parecía haberse acabado en la habitación. La puerta se abrió de nuevo y un hombre con chaqueta oscura y mirada cansada entró. Mostró su placa a Héctor. Esperó pacientemente a que yo dejara de temblar, libreta en mano, respetando el abismo en el que acababa de caer. «Soy el detective Ricardo Fernández», dijo con voz grave y profesional, aunque sus ojos delataban fatiga. Explicó que aún investigaban, pero los hallazgos preliminares eran claros y brutales. Envenenamiento por monóxido de carbono en el aula de su esposa. Mi cerebro rechazaba las palabras, el monóxido es invisible. Inodoro, el asesino silencioso. Carla se quedó tarde preparando las lecciones de hoy, continuó el detective, leyendo de sus notas para no tener que mirarme a los ojos. Carlos estaba limpiando su aula, como hacía todos los jueves. Y el niño pequeño es Tiago Durán. Sus padres habían arreglado que esperara allí, después de la escuela, hasta que salieran de trabajar. Los encontraron a las 6:30, ya era demasiado tarde. El detective pasó la página de su libreta. El sistema de calefacción en esa ala de la escuela había estado fallando durante semanas. La vieja caldera filtraba gas directamente al sistema de ventilación. Por la configuración de los ductos, todo se acumuló en esa sala específica, convirtiéndola en una cámara de gas sellada. Las palabras de Paulina por teléfono de repente cobraron sentido. Ella pensaba que Carla había hecho algo intencional, pero esto era infinitamente peor. Esto no era una decisión desesperada. Esto era un accidente. Un estúpido, horrible, burocrático y evitable accidente. La puerta se abrió de golpe con violencia, golpeando la pared y haciendo vibrar los cristales. Una pareja entró corriendo, con la ropa del trabajo aún puesta, sudando, con los ojos desorbitados por el terror. Eran Javier y Daniela Matamoros. La mujer ya lloraba antes incluso de ver las camas, un llanto preventivo, una súplica al universo. Pero cuando Daniela vio el pequeño cuerpo de su hijo bajo esa sábana, el sonido que salió de su garganta fue algo que me perseguirá hasta la tumba. No fue un grito humano, fue una pena animal, pura y visceral. Javier la sostuvo mientras ella colapsaba, ambos cayendo de rodillas junto a la cama de Tiago, golpeándose contra el suelo duro, sin importarles el dolor físico. Arrancaron la sábana desesperados para ver la cara de su bebé, una vez más, acariciando su pelo frío, besando sus manos inertes, tratando de calentarlo con su propio aliento. La habitación se llenó de una densidad insoportable. Javier se levantó de golpe, con los ojos inyectados en sangre, transformado por el dolor, y empezó a gritarle al detective, preguntando por qué los detectores de monóxido de carbono no sonaron. Su voz se quebraba con cada sílaba, escupiendo rabia y saliva. El detective tuvo que explicar, bajando la mirada avergonzado, que los detectores en esa ala no se habían revisado en más de un año. Las baterías estaban muertas. Un par de pilas de $5 habían costado 3 vidas. La directora de la escuela llegó 20 minutos después, completamente destrozada. Su maquillaje le corría por la cara, manchando su blusa. Intentó explicar, tartamudeando, que los recortes presupuestarios habían retrasado las reparaciones de la caldera. Se disculpaba una y otra vez,
Pero sus palabras sonaban vacías, insultantes frente a los 3 cadáveres fríos en habitación contigua. El distrito tenía el dinero, admitió finalmente, en un susurro culpable que cayó como una bomba atómica en la sala, pero lo destinó a comprar computadoras nuevas para el laboratorio. El silencio que siguió fue absoluto. Cambiaron vidas por pantallas. Cambiaron respiraciones por procesadores. Héctor me apartó suavemente y me mostró su teléfono. Un mensaje de texto de Carla de la tarde anterior. Me siento mareada y me duele la cabeza. Necesito más café. Jaja, estos niños me agotan. Ella pensó que era cansancio normal, estrés laboral. Si tan solo hubiera sabido, si tan solo alguien hubiera reconocido los síntomas de la muerte dulce. Leí el mensaje una y otra vez, memorizando cada letra, cada emoji, como si pudiera viajar en el tiempo. Rosa llegó con su hija adolescente. Al ver a Carlos bajo la sábana, se derrumbó sin hacer ruido, como si le hubieran cortado los hilos. Nos contó entre sollozos ahogados que Carlos siempre trabajaba tarde los jueves porque se enorgullecía de dejar las aulas de kinder impecables para los pequeños. Murió cumpliendo su deber. Necesito procesar la escena, dijo una mujer con bata blanca que acababa de entrar con un maletín metálico. La médico forense. Tendrán que salir por 1 hora. Es protocolo. No pueden estar aquí. Salir se sentía incorrecto. Me quedé allí parado, clavado al suelo, mirando la sábana que cubría la silueta de Carla, hasta que Héctor tuvo que arrastrarme físicamente al pasillo. Me apoyé contra la pared fría, deslizándome hasta sentarme en el suelo, tratando de entender que mi esposa ya no existía en tiempo presente, que ahora era pasado. Un hombre con ropa negra bajó por el pasillo. ¿El capellán del hospital? ¿Les gustaría que recemos juntos?, preguntó con suavidad. Yo no había pisado una iglesia desde niño. La fe me parecía algo lejano e inútil en ese momento. Pero Javier miró a Daniela y asintió. Rosa también, y de alguna manera, terminamos todos parados en un círculo irregular, tomados de la mano, extraños unidos por la peor tragedia imaginable. Sentí la mano de Javier temblando violentamente en la mía, transmitiendo su desesperación a través de la piel. Y aunque no creo en nada de eso, estar ahí parados juntos hizo que el dolor fuera, por unos segundos, algo compartido y no algo que me aplastaba solo a mí hasta asfixiarme. De repente, un pensamiento me atravesó como un rayo. La hermana de Carla en Phoenix. Aún no lo sabía, saqué mi teléfono con manos que parecían de otra persona, torpes y ajenas. Marqué, cuando contestó, alegre y despreocupada, preguntando por mi viaje y si le habíamos traído algo. Tuve que hacer una pausa larga para tragar la bilis. Sabía que estaba a punto de destruir su vida, de apagar su luz con una sola frase. Hubo un accidente en la escuela, dije, y mi voz sonó extraña, lejana. Carla no lo logró. El silencio al otro lado de la línea fue peor que los gritos desgarradores que vinieron después. Fue el sonido de un mundo rompiéndose. El detective regresó después de hablar con la directora en privado. Traía información nueva que encendió una mecha en la habitación. El distrito había recibido una subvención de seguridad estatal, el año pasado específicamente, para actualizar los sistemas de calefacción antiguos. Ese dinero, destinado a salvar vidas, fue el que usaron ilegalmente para el laboratorio de informática, falsificando los informes de asignación para cubrir sus huellas. Javier golpeó la pared con el puño desnudo. «Mataron a mi hijo por unos malditos ordenadores», gritó, su voz rompiéndose en 1000 pedazos. Sus nudillos se abrieron y la sangre comenzó a correr por su mano, goteando al suelo. Pero él no pareció notarlo. 2 guardias de seguridad se acercaron tensos, pero Daniela los detuvo con una mirada feroz, una advertencia silenciosa, y abrazó a su esposo, atrayéndolo contra su pecho mientras él se deshacía en sollozos de pura rabia impotente. El teléfono de Héctor vibró. Me giró la pantalla con cara de náusea. En el sitio web de noticias locales, el titular brillaba en letras negras enormes. Tragedia en la escuela. 3 muertos en fuga de gas. Verlo escrito, público, lo hizo real de una manera definitiva y obscena. Ya no era nuestra tragedia privada. Era el tema de conversación morboso de la ciudad. El teléfono de la directora sonó. Lo puso en altavoz con manos temblorosas. Era el superintendente.
leyendo un guión legal ensayado para proteger al distrito de demandas. Rosa, sentada en un rincón, levantó la vista con los ojos hinchados. Carlos iba a jubilarse el próximo año, dijo suavemente. Teníamos los boletos a México en la mesita de noche. Quería enseñarle su pueblo a los nietos. Mi mente voló al aula de Carla. Su taza de café con la marca de sus labios, enfriándose en la mesa, su letra en la pizarra. Mañana era nuestra noche de pizza. Ella pediría hawaiana solo para molestarme. Una rutina maravillosa que nunca volvería a suceder. ¿Quieren presentar cargos criminales?, preguntó el detective, cerrando su libreta. Javier levantó la mirada del hombro de Daniela. Sus ojos ardían con un fuego nuevo. Sí, vamos a destruirlos. Un bombero intentó consolarnos, explicando que, debido a los altos niveles de monóxido, la muerte fue rápida e indolora, como quedarse dormido. Pero no hubo consuelo en eso. Carla, Carlos y Tiago murieron por ser responsables, por estar donde debían estar. Cerca de la medianoche, Héctor me tomó del brazo. «Vienes conmigo», ordenó. «No voy a dejar que entres a tu casa hoy». Tenía razón. Enfrentar sus zapatos en la entrada o su libro a medio leer sería insoportable. Esa noche, en la casa de mi hermano, abracé una camiseta vieja, deseando con todas mis fuerzas haberle dicho «Te amo» una vez más antes de colgar. Esa omisión me pesaría el resto de mi vida. Los funerales fueron 4 días después en el auditorio del centro comunitario. Ninguna iglesia bastaba para tanto dolor. 3 ataúdes bajo los focos. El de Carla, cubierto de dibujos infantiles, el de Carlos, sepultado en flores. Y el de Tiago, desgarradoramente pequeño y blanco, lleno de peluches. Miles de personas asistieron, paralizando el distrito. 6 semanas después, la investigación concluyó. 3 administradores enfrentaban cargos de negligencia criminal. Los correos probaban que pospusieron el arreglo de la caldera para asegurar sus bonos anuales. Esa misma noche, Javier y yo canalizamos nuestra rabia fundando la organización Seguridad Carla, Carlos y Tiago. Pasamos meses gritando nuestra historia a quien quisiera escuchar, convirtiendo el dolor en política. Cuando el distrito ofreció un acuerdo millonario, lo aceptamos, pero ese dinero quemaba en las manos. Javier y yo lo donamos casi todo a la fundación, mientras Rosa aseguraba la universidad de sus hijos. El tiempo avanzó, lento y extraño. 5 meses después, Javier me llamó con la voz rota. Daniela está embarazada. No es para reemplazar a Tiago. Él es irreemplazable. Pero la casa estaba demasiado callada. Necesitamos esperanza. 8 meses después de la tragedia, el gobernador firmó la ley que obligaba a instalar detectores conectados a bomberos en cada aula. Poco después, Rosa se volvió a casar con un hombre que respetaba profundamente la memoria de Carlos. 1 año exacto después, nos reunimos en el cementerio al atardecer. Javier mecía a su nueva hija, Esperanza. Les contamos a nuestras pérdidas sobre los cambios logrados y las vidas que su sacrificio había salvado. Mientras el sol caía, entendí algo fundamental. Avanzar no significaba dejarlos atrás. Carla, Carlos y Tiago seguían aquí, vivos en nuestra memoria y en cada detector que parpadeaba con una luz verde protectora en las escuelas de todo el estado. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.